¿Qué tal? Ahora vamos a repasar algunos problemas que son de la materia de estática, pero nos sirven un poquito también para física o física de prepa, física uno y son suma de vectores a través de componentes rectangulares. ¿Ok? Entonces, para este primer problema tenemos un vector, bueno, un par de vectores en un sistema. Este problema te plantea que dos fuerzas se están aplicando sobre un perno y nos dan los ángulos que se obtienen. ¿Ok? Por ser primeros problemas vamos a tener una explicación un poquito amplia. ¿Ok? Entonces tenemos un vector P de 40 newtons y un vector Q de 60 newtons y nos dan sus ángulos de separación. ¿Ok? Entre ellos y entre la horizontal. Primero, nosotros vamos a trabajar con el plano cartesiano, es decir, este plano que acá vemos nosotros, que acá podemos ver sencillamente nosotros, es con el que vamos a estar trabajando, ¿ok? No vamos a trabajar ángulos completos, vamos a trabajar con el plano. Más adelante nos va a funcionar un poquito más porque agiliza métodos en armaduras y ese tipo de situaciones. Entonces, solamente vamos a ver para dónde se dirige la flecha para dar el signo de las componentes. Entonces, componentes, cada vector tiene dos componentes, una en X y una en Y. Nosotros siempre las llamamos, o por regla las vamos a llamar fuerzas en este caso, por eso así dejamos este tipo, digámosle formulita, ¿ok? Esta formulita. Este par de fórmulas nos van a permitir encontrar las componentes de cada vector, es decir, cada vector se va a trabajar de manera individual. Entonces, el primer vector vamos a sacar componente X y componente Y, y el segundo vector componente X y en Y, y ¿cómo vamos a hacer la suma? La suma es obtener una resultante, ¿ok? La resultante es esta. La resultante va a estar dada por la sumatoria de todas las fuerzas, la elevamos al cuadrado, más la sumatoria de todas las fuerzas en Y, la elevamos al cuadrado y a eso le sacamos una raíz y esa va a ser mi resultante. Y mi ángulo lo vamos a obtener con esta formulita. Tangente a la menos 1 o tangente inversa de la sumatoria de todas las fuerzas en Y entre la sumatoria de todas las fuerzas en X. Ok, aquí le puse paréntesis, pero no son paréntesis, son valor absoluto. O tú ya debes de saber que aquí vas a tomar un valor absoluto, porque solamente vamos a estar trabajando en cuadrantes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo en cuadrantes? Si yo te digo que aquí está tu plano, ¿ok? Y tienes un vector que está yendo para allá, tú automáticamente sabes o debes de saber que tu vector va a estar ubicado en el segundo cuadrante y que va a tener una componente para arriba y una hacia la izquierda, ¿ok? Una en el eje de las Y y una en el eje de las X. Cada componente, una componente aquí y una componente acá, ¿ok? Ese par de componentes, una va a ser F, y una va a ser X. Entonces, tú a esta X y esta Y o a esta fuerza que tú obtengas, esa componente debe tener un signo positivo o negativo y eso nos los va a dar los cuadrantes. Como está en el segundo cuadrante, está trabajando en el menos más menos, que es para las X, y Y va a ser positiva. Siempre es X, Y, X y Y, X y Y, X y Y. Entonces, si yo te doy este vector, tú automáticamente vas a saber que X va a ser negativa y que Y va a ser positiva, pero eso ya no la pones. ¿Ok? Vamos a verlo en un ejercicio, si no te quedó claro, en un ejercicio a lo mejor ya se aclaran todas esas dudas. Entonces, vamos a empezar a resolver este problema sencillo, ¿ok? Entonces, primero, tenemos que sacar vamos a tener que sacar primero la sumatoria, primero las componentes. Entonces, las componentes, ¿cuáles van a ser? Para este caso, voy a tener un par, vamos a empezar por P, porque es la primera, entonces, componentes de P, del vector P, ¿ok? Entonces las componentes del vector P, ¿por qué van a estar dadas? Entonces, va a estar dada por, bueno, primero, Fx va a ser igual a la componente en P, que es ¿cuánto vale su fuerza? Su fuerza vale 40, entonces ahí pondremos 40 newtons.
Ahorita no manejo las unidades, más adelante ya. Por el coseno del ángulo, importante, el ángulo que nosotros trabajemos siempre debe estar medido respecto al eje de X, es decir, este eje, siempre respecto a este eje, ¿sí? Y aquí, de aquí a acá, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo te digo? ¿Por qué? Vamos a dibujar el plano para que entonces nos explayemos en esa onda. ¿Okay? Hay un video, creo que ya hay un video de donde explico por qué ocupamos siempre ese eje, entonces mejor te recomiendo que lo vayas a checar. Está en este mismo, en estos apartados del canal, ahí está un video que te explica por qué, pero entonces aquí está nuestro plano imaginario y siempre vamos a medir respecto a X, ¿ok? Entonces vamos a darle, ya, ahora sí. Como que siento que nos tardamos mucho en un problema muy sencillo. Y ya recordé que lo teníamos. Entonces, siempre el ángulo, te repito, respecto a X. Entonces, este ángulo ya está medido respecto a X, no hay que cambiarle nada. Entonces, ese ángulo es, vamos a sacarle coseno del ángulo que ya tenemos, que para este caso sería 20. Entonces, coseno de 20 grados, lo haríamos en la calco. Y la operación la hacemos en la calco y nos resulta, ay, miren, ya me equivoqué, aquí está, fx sería igual a 40 coseno de 20, 40 por coseno de 20 me da 37.58, vamos a pasarlo a 59, ¿ok? Y vamos a la siguiente, componentes de P, pero ahora en Y, entonces Fy va a ser igual a 40, ahora cambio el coseno por seno de 20 grados, ¿ok? Y Fy voy a obtener que es la calculadora, me queda que es 13.68, ¿ok? Hasta aquí ya nada más sacamos las componentes. ¿Cuáles son las componentes? Las que saldrían aquí, las que saldrían de aquí para acá, pero que valen P, y esta otra sería esta, ¿ven? Estas dos, ya que te forman, estamos descomponiendo este vector, ¿va? Espero que sí vaya quedando esto, porque son primeros. Vamos al siguiente. Ya sacamos componentes de P, ahora tenemos que sacar las componentes de Q. Entonces las componentes de Q, ¿sí? Misma situación. Ahora vamos a trabajar con las componentes de Q. F, bueno, aquí vamos a así. F, fuerzas en X, pero ahora en Q. Fuerza en X sería cuánto vale la fuerza en Q, 60, ya que hay una trampita que a lo mejor te llega a poner el problema, pero tú la vas a resolver muy fácil, ¿ok? Tú sabes que en cada cuadrante hay 90 grados, ese te la paso como tip, ¿no? Aquí hay 90 grados, acá hay 90 grados, no se te olvide que aquí hay 90, pero ese no nos va a funcionar ahorita, ¿sí? En algunos momentos, algunos problemas nos plantean esto, que no nos dan el ángulo de Q, pero no están dando la separación de los vectores. Bueno, y entonces lo que tú tendrías que hacer es determinar la separación de estos. ¿Por qué? Porque de aquí a acá, ¿cuánto sería? Sencillo, 20, 25 me dan 45. No te fíes de usar solamente estos 25 porque no te va a corresponder, ¿sí? Hay casos en los que te dan este ángulo, no te dan la separación, pero ahí es otra cosa. Entonces, este no, tú tienes que considerar el ángulo desde las X. Entonces, desde las X sería este completo. Y pues matemáticamente para ti es muy fácil esa suma. Entonces, fuerza 60 que multiplica al coseno del ángulo de 45. ¿Vale? Ahora, Fx, vamos a la calculadora. Fx, ¿a cuánto sería igual? Fx sale que son 42.43, ¿ok? 42.43, nos vamos al más próximo. Fy ahora es igual a 60 seno del ángulo que es 45.
Y si tú te sabes estas zonas de trigonometría, sabrás que es lo mismo, ¿no? Cuando es seno coseno es la misma, y entonces aquí tengo una letra de más. Entonces tú sabes que nos va a dar lo mismo, 42.43, ¿vale? Hasta acá ya nos sacamos las componentes. Ya que tenemos las componentes, debemos de obtener algo importante, la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, la sumatoria de todas las... Pero antes de encontrar la resultante, vamos a ponerle pausa, antes de encontrar la resultante necesitamos saber cuál es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, ¿cuánto vale las fuerzas que están en X? ¿Cuánto vale 80.02? ¿Ok? Y las fuerzas, todas las fuerzas que están en Y debe ser igual a 13.68 más 42.43, resultado 56.11. ¿Okay? Ya que tenemos estos dos datos que son importantes, ya ahora sí vamos a lo que nosotros requerimos. Lo que nosotros requerimos es la resultante. Entonces, a este lo dejamos aquí y nuestra resultante la vamos a mover para acá. ¿Okay? Entonces, la resultante va a ser igual a R igual a la sumatoria de 80.02 al cuadrado, 80.02 al cuadrado, más 56.11 igual que sea al cuadrado. ¿Ok? No, aquí, ¿sale? Y a todo esto hay que sacarle una raíz. A esto hay que sacarle una raíz, ¿sí? Raíz de esto, ¿vale? Entonces, al final tengo que R es igual a, ¿cuánto? 97.72, ¿sí? Esa sí ya la... Y el ángulo, o sea, es la misma formulita. El ángulo, allá, fórmula directa. Entonces, ángulo, a ver si me sale. Ángulo es igual a 35.04 grados, ¿vale? La resultante me faltó, estamos trabajando en newtons, ¿ok? Ese es el valor de la resultante, ¿vale? Es un poquito largo, me extendí demasiado. Si fuiste poco paciente o si pudiste llegar al final para encontrar el resultado, fuimos tranquilos porque son primeros problemas, ¿ok? O nada más para recapitular cosas que ya sabíamos, pero nada más para reforzarlo, ¿sale? Si hay dudas, aquí en esta lista hay más videos que te pueden ayudar a resolver problemas muy similares y ya un poquito más complejos.